En enseñanzas anteriores, hace 8 días nos propusimos hablarle a los jóvenes en manera de consejo. Y vimos que los consejos pues tienen una doble connotación o una doble implicación. Es decir, un consejo puede tener una implicación positiva de hacer algo y una implicación negativa de no hagas o corre lejos de ello. Y eso lo llamamos advertencias. Estamos en el gran bloque de las advertencias y también nos propusimos establecer o identificar algunos peligros de los cuales el joven es sujeto o en el futuro va a ser presa. Vimos también como primero que un primer peligro, un peligro latente, innato en el corazón del joven es el orgullo. Y el orgullo no solo abunda en el corazón del joven, sino en el niño, en el adulto, en el anciano. El orgullo nos aleja de Dios. Y para concluir dijimos que el orgullo y la soberbia es algo que si el hombre alberga en su corazón va a alejar a Dios de él. Entonces, como una implicación, vimos que el humilde o aquel manso de corazón va a ser una persona que va a ser sujeta de los beneficios o gracias que solo Dios puede dar. Entonces, viendo que el orgullo es un gran peligro que no solo ha sacado a los ángeles del cielo, a Adán del Edén, vamos a ver que un segundo peligro es el amor del placer. Y quiero que por favor me acompañe a Lucas capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 4 al 15. Lucas 8, 4 al 15. Bueno, leamos. Aquí el Señor está hablando a la multitud y les dio una parábola. Dice el Señor: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En esta parábola, el Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de algunos tipos de personas. Y para entender esta parábola debemos familiarizarnos con el lenguaje que Jesucristo usa para poder entender el propósito y la razón por la cual Él quiere que consideremos de manera profunda. Lo primero es que el corazón del hombre es como la tierra, como la tierra o el terreno para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda ser capaz de recibirla y producir frutos. Pero a menos que esa semilla sea sembrada en él, no producirá nada valioso.
Y lo segundo es que el éxito de la siembra, del ejercicio del sembrador, depende en gran medida de la naturaleza y el temperamento de la tierra, y de si ésta está o no dispuesta a recibir la semilla. Entonces la palabra de Dios es para nosotros, tal como somos, sabor de vida para vida, y para otros va a ser sabor de muerte para muerte. Por eso debemos vernos nosotros a la luz de estas parábolas. Jesús hablaba en código, y por eso debemos entender que nosotros somos los personajes de la parábola. Entonces vamos a enfocarnos en el capítulo 14 de este tipo de personas que, aunque recibió la palabra del Señor, esta semilla cayó entre espinos, pero fueron finalmente ahogados, no dieron fruto porque se ahogaron por los afanes, riquezas y los placeres de la vida. Los placeres de esta vida vamos a tener que identificarlos porque no todos son malos. Los placeres, según la Escritura, vamos a poder dividirlos o segregarlos para mayor entendimiento. Los placeres de esta vida, según la parábola, son espinas tan peligrosas y maliciosas que pueden ser capaces de ahogar la buena semilla de la palabra como cualquier otra. Y en el versículo 14 de Lucas, él añade algo que no agregaron los demás evangelistas. Dice que aquellos que no están enredados, es decir, el tipo de personas que no se enredan en los asuntos de esta vida, es decir, que no han sido de pronto engañadas con el engaño de las riquezas, sino que más bien se jactan de mortificar o de no usar los placeres de la vida para vivir. Ellos son presas de Satanás, pues están confiando en su moralidad, porque sin embargo estas personas que pueden recibir la palabra pueden ser alejados del cielo por una indolencia o por el amor a la facilidad o al placer. Y los deleites del sentido pueden arruinar el alma, aún los deleites lícitos, si se consienten o si se disfrutan demasiado. Entonces vamos a ver dos significados, vamos a segregar qué son los placeres de la vida, y segundo vamos a identificar o definir qué son los deseos de la carne o los placeres terrenales. Entonces nos preguntaremos, ¿qué son los placeres de la vida? Bueno, en la Biblia los placeres de la vida se refieren a las cosas que nos producen alegría o nos producen satisfacción. Es un concepto subjetivo ya que no lo puedes ver. Pueden ser cosas simples como por ejemplo disfrutar de la comida, tener un hobby, tener un pasatiempo, escuchar música, pasar tiempo con la familia, con los amigos, o disfrutar de la belleza de la naturaleza. Pero estos placeres de la vida pueden ser más complejos. Pueden ser como el éxito profesional, el éxito económico, el amor romántico o la realización personal. Y la Biblia enseña que algunos placeres de la vida son don de Dios. Él nos creó con la capacidad de sentir alegría, de sentir satisfacción. Sin embargo, la Biblia enseña que los placeres de la vida deben ser disfrutados con moderación y con sabiduría. Si nos aferramos a los placeres demasiado, ellos pueden convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Por favor, vayamos a Proverbios 15, leamos del versículo 15 al 16. Dice el predicador: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El predicador muestra a una persona que es contenta, que está feliz en su corazón, pero también el predicador nos dice que los placeres correctos no pueden ser definidos por el hombre. Vamos a tomar el ejemplo acá. Aquí dice:
El de corazón contento tiene un banquete continuo. El mundo dice, si tienes todas tus necesidades cubiertas, si tienes un buen empleo, si ganas mucho dinero, puedes adquirir lo que quieres y aún así vas a ser feliz. Pero el predicador dice lo siguiente: mejor es lo poco con el temor de Jehová. Entonces el placer no está en el poder adquisitivo que tengas, sino más bien lo bueno es lo poco. Entonces no podemos definir los placeres correctos como los define el hombre. Lo que muchas veces produce placer al hombre que no teme a Dios, esto le engaña por el pecado y la maldad. Por lo tanto, lo bueno para el ser humano no puede ser definido por el mismo hombre. Lo bueno para el hombre debe ser definido por quien lo creó a su imagen y semejanza y lo formó desde el principio. Habiendo visto en general los placeres, vamos ahora a hacer la distinción de qué son los deseos de la carne o los placeres terrenales. Vamos a ver rápidamente unos versículos. Romanos 8, vamos a leerlo del versículo 5 al 8. Como dijimos, no vamos a definir los placeres como lo dice el mundo, ni con un significado estoico o con un significado ideológico del mundo. Lo vamos a definir como Dios lo define. Romanos 8 del 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vayamos pues también a Primera de Juan, capítulo 2, leeremos de los versículos 6 al 17, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a Colosenses capítulo 3, leeremos del 2 al 5. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Aquí hay una definición: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y finalmente, vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, del 9 al 10. Dice el apóstol Pablo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, entonces hay placeres malos. ¿Y cuáles son los placeres malos? Los que no se ajustan a la ley de Dios, los que están alejados o los que más bien se asemejan a la idolatría, es decir, poner encima de Dios cualquier otra cosa o persona. Estos placeres o deseos de la carne o placeres terrenales son malvados, son desenfrenados, son pecaminosos y tienden a esclavizar al hombre. Y la Biblia les denomina pues deseos de la carne y placeres de esta tierra. Estos conceptos se encuentran en la Biblia, como bien lo pudiste ver, y se refieren a las cosas que nos atraen y nos dan placer y nos atan a esta tierra, a este mundo, no teniendo en cuenta el bienestar espiritual y la realidad futura de cada ser humano. En el sentido físico,
Los deseos de la carne pueden referirse a las cosas como la comida, como vimos, la bebida o entregarse al vino, la fornicación, el poder, la riqueza e incluso el reconocimiento de los hombres. Estos deseos son naturales en el corazón del hombre, pues estamos llenos de pecado. Y estos pecados, si se acentúan o si les pones tanto cuidado en tu corazón, te pueden llevar a la adicción, a la promiscuidad, a la codicia y a la vanidad. Y en sentido espiritual, los deseos de la carne pueden referirse a la búsqueda continua del placer, de la satisfacción de la propia voluntad y de la independencia o rebeldía hacia Dios. Estos deseos de la carne entonces son contrarios a la voluntad de Dios y pueden llevarte a la rebelión y finalmente a la destrucción eterna. Por eso es peligroso. La juventud es, pues, el tiempo de la vida donde nuestras pasiones son más fuertes y como niños consentidos vamos a clamar siempre por conseguir lo que queremos. La juventud es por lo general cuando tenemos más salud, cuando tenemos más fuerzas, cuando tenemos más energías y la muerte nos parece lejana porque acabamos de nacer y disfrutar de la vida parece ser lo único que realmente importa en esta etapa. La juventud entonces es el tiempo cuando la mayoría de personas no tienen muchas preocupaciones, no tienen muchas responsabilidades, por eso se es propenso a buscar lo que se quiere y a conseguirlo de cualquier manera. Decíamos la vez pasada que si hiciéramos una encuesta imaginaria a los jóvenes, ¿tú a quién sirves? ¿Quién es tu Dios? Ellos dirían sin duda, mi Dios son mis placeres y mis deseos. Faltaría tiempo para decirte que cómo más se puede evidenciar un deseo de la carne o cómo más se puede identificar los placeres de la tierra. Y no es necesario entonces, como ya te imaginarás, hablar de parrandas, escuchar música, ir a fiestas, borracheras, apuestas, bailes, etc. Pero sí podemos decir que actualmente muy pocos pueden decir que no conocen estas cosas. Muchos por nuestro pecado experimentamos placeres de la vida terrenales. Por eso es muy triste saber que la realidad del hombre puede ser definida como desde el principio de los años, como alejados de Dios. Estas cosas, estos placeres de la vida pueden darnos una excitación por un rato y estas cosas nos van a impedir pensar o concentrar nuestra mente, pues vamos a complacer nuestros sentidos, vamos a gratificar nuestra carne y todas estas cosas tienen un poder muy tremendo sobre las almas de los hombres y le deben su poder al amor del placer. Entonces va a surgir una gran pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer ante los deseos de la carne y los placeres terrenales? Bueno, primero, alcanzamos a ver la vez pasada, primero ponte en guardia. No seas como aquellos que describe el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:4. Hay personas que son amadores de los deleites más que de Dios. Y recuerda lo que digo, lo que mata el alma es dedicarse a los placeres de esta tierra. No hay camino más seguro para terminar con una conciencia destruida, opacada, obscurecida, o no hay camino más seguro para tener un corazón duro hacia Dios que cuando le damos vía libre a los placeres, a los deseos de nuestra carne y nuestra mente. Y estos placeres parecen no ser nada al principio, pero a la larga vas a sufrir consecuencias lamentables y dolorosas. Entonces, poniéndonos en guardia, también deberíamos no buscar el placer y abstenerse de él.
Considera lo que el apóstol Pedro aconseja en Primera de Pedro 2:11. Él dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces los placeres y su búsqueda van a destruir la paz del alma, van a quebrantar la fuerza del alma y van a llevarla a la esclavitud y la va a esclavizar hasta el último de sus días. Como tercero, poniéndonos en guardia, no buscando el placer, también deberíamos mortificar el pecado, es decir, dale poca importancia al placer. Considera lo que Pablo dice en Colosenses 3:5. Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También el apóstol Pablo en Gálatas 5:24 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso está en 1 Corintios 9:27, disculpe. Una vez que el cuerpo, una vez el cuerpo fue la perfecta mansión o el hábitat del alma, pero ahora este cuerpo es corrupto y desordenado y necesita ser constantemente vigilado. Y es una carga para el alma. El cuerpo a veces no ayuda, es un estorbo, a veces no es un colaborador. El cuerpo puede ser un útil servidor, pero siempre será un amo malo, un amo destructivo. Entonces, como cuarto, después de haber mortificado el pecado, lo que debemos hacer es actuar de manera santa e íntegra en todos nuestros pasos o caminos. Es decir, apelar a la santidad, revestirse de lo que no somos. Pablo en Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se dice que estas palabras de Pablo fueron las palabras que transformaron de un joven libertino a alguien que llamamos Agustín de Hipona. Y deseamos que también este sea tu caso, querido joven. Recuerda que si te dedicas a los placeres terrenales, tú vas a encontrar que todos estos deseos son vacíos, son vanos, realmente no te van a satisfacer. Así como las langostas en la visión de Apocalipsis, que parecían tener una corona, pero en realidad lo que tenían era un aguijón, así mismo vas a comprobar que los placeres a la vista van a ser buenos, pero en su espalda llevan un arma letal. Si quieres, puedes venir y llenarte de los placeres, pero descubrirás que realmente no van a satisfacer tu alma ni tu corazón. Siempre habrá una voz que te diga, dame, dame. Es como una sanguijuela, jamás se va a satisfacer. Es como el aire que nunca va a terminar de llenarse. Por experiencia vas a descubrir también que, como Salomón, los placeres terrenales son solo vana apariencia. No son lo que parecen, sino que estos placeres de la carne son aflicción de espíritu, son sepulcros vacíos, son bonitos y vistos de afuera, pero están llenos de huesos y de corrupción adentro. Por eso, joven, sé sabio a tiempo. Es mejor que escribas con un rótulo todos esos placeres como veneno, como peligroso, pues aún el más legal o lícito de todos los placeres debe ser usado con mucha moderación. Todos ellos, todos los placeres del mundo son destructores del alma y si les das tu corazón van a destruirte y te van a llevar al infierno. El placer, dice, además comentando sobre la segunda epístola de Pedro, debe tener garantía que será sin pecado. Luego que somedida será sin exceso. El apóstol Pedro nos enseña que el placer, si vas a experimentar placer, ten mucho cuidado con fundamentar este placer en lo malo. Fundaméntalo en lo que Dios dice que es bueno. Ahora entonces es preciso comentar acerca de este peligro del amor del placer,
vamos a hablar acerca de el pecado del joven. Recordarás entonces el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Y aquí quiero advertir a todos los jóvenes para que recuerden y se apersonen de este mandamiento. Que tengan cuidado con la fornicación y el adulterio y toda clase de impurezas. Me temo que nunca se habla lo suficiente o detenidamente de ellos, pero cuando vemos y cuando leemos a los profetas y a los apóstoles y de su manera en cómo trataron este tema, y como nuestros reformadores, los reformadores de nuestra iglesia, denunciaron la inmoralidad, vamos a ver que es una necesidad inminente hablar de ellas, ya que, como podrás ver, Rubén, Ofni, Fineas y Amnón, al no tener una limpia conciencia, deshonraron no solo su nombre, sino su familia, y deshonraron a Dios, entregándose a la inmoralidad, al adulterio y a la fornicación. Por nuestra parte, creemos que sería una falsedad y una cortesía para nada bíblica hablarle a los jóvenes y no tocar especialmente lo que es el pecado del joven. Quebrantar el 7º mandamiento es el pecado que sobrepasa a todos los demás. En Oseas 4:11 dice el profeta: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. El pecado deja cicatrices, y es el pecado quien deja unas cicatrices más profundas en el alma que ningún otro pecado. El pecado que degolló a miles de todas las edades y que ha vencido a no pocos de los santos de Dios en el pasado. Por ejemplo, Lot, Sansón, David, son pruebas que nos hacen temer. El pecado, o es el pecado del cual el hombre se atreve a sonreír, y el hombre trata de suavizar este pecado con nombres como es un desliz, es inestabilidad, es solo un extravío, es solo una irregularidad, algo que no suele pasar. Bueno, este pecado, este es el pecado por el cual el diablo se regocija, pues él es un espíritu sucio e inmundo, y es el pecado particular del adulterio, la fornicación, que Dios aborrece. Y dice Hebreos 13:4 que Dios lo va a juzgar de una manera especial. Entonces, te preguntarás, querido joven, ¿qué hacer entonces contra este pecado? Bueno, lo primero es huye de la fornicación. En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En Efesios 5:6 el apóstol también dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Huye, joven, de cada ocasión, de la compañía que te arrastra a ella. Huye de los lugares en los cuales puedes ser tentado a cometerla. Lee lo que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice con respecto a la fornicación en Mateo 5:28. El Señor Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que no es suficiente con que no lo hagas, es suficiente cuando no lo pienses tampoco. Sé como el santo Job, en Job 31:1 dice que él hizo pacto con sus ojos. Así que trata de purificar tu cuerpo, porque el cuerpo va a ser una herramienta, un medio destructor que te va a conllevar al mal. Lo segundo es que, bueno, huye de la fornicación. Lo segundo es evita hablar de ella. Evita conversar o tener conversaciones inmorales o que te lleven a algo inmoral. Es algo que ni debes mencionar ni de chiste. El pecado es como el betún. Si te acercas a él, sí o sí vas a terminar untado.
Lo tercero es entonces que como Cristo nuestro Señor, el intérprete por defecto de la ley del Señor, nos dijo que adulterar no solo es el acto, sino es más bien la predeterminación del subconsciente, es decir, lo que ya has determinado hacer o lo que piensas hacer. El pensamiento también puede ser adulterio. Entonces este tercer consejo sería: evita los pensamientos de la inmoralidad, resístelos, mortifícalos, llena tu mente de lo santo, no de lo impuro. Ora en contra de ellos, haz cualquier sacrificio que sea necesario para no ceder a este pecado. La imaginación es la incubadora de muchos pecados, pero la imaginación es exactamente la incubadora donde este pecado en especial se empolla. Entonces, vigila lo que piensas y podrás estar seguro de que tus acciones van a corresponder con lo que llenas en tu corazón. Por favor, joven, considera estas advertencias. Aunque olvides todo lo demás, no olvides esto. Vamos a ver entonces, viendo que el amor del placer es un gran peligro que acecha a los jóvenes, vamos a ver un tercer peligro, y es el despreciar o el desprecio de la verdadera religión. Quisiera que leyéramos 4 versículos que nos hablan acerca de un tipo de personas a las cuales la Biblia les llama incrédulos y que los relaciona con personas que desprecian la verdadera religión. Vayamos por favor a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, este versículo describe el final o el destino final de aquellas personas que desprecian la ley de Dios, o los que tienen en poco o toman en poco o no consideran la religión y el temor de Dios. Vamos a Jeremías 2:13. Dice el profeta: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva, y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo compara a los que desprecian la religión con los que cavan cisternas rotas, es decir, como pozos que están rotos, que no pueden contener agua, son inservibles. Las cisternas rotas son inútiles, ya que no pueden retener el agua, no pueden realizar la función con la que fueron hechos. Y el desprecio a la religión también es inútil, porque si desprecias la religión, no vas a poder ser conducido a la vida eterna. Vamos a Hebreos 10 y leeremos 26, del 26 al 27. Dice el apóstol Pablo: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo nos enseña que el desprecio a la ley de Dios conlleva a la condenación eterna. Y finalmente nos detendremos un poco en el Salmo 14, versículo 1. Dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas o obras abominables, no hay quien haga el bien. Acá el salmista se refiere a un conjunto de hombres que justamente llevan ese carácter de negación ante lo que es innegable. Y el salmista, digamos que no designa como necios a personas que vacías de sentido común o de entendimiento, sino que más bien los declara necios por su moral, por lo que consideramos ahorita como subjetivo, lo que no se puede ver. Esta gente es insensata o es necia porque no tiene entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas divinas. Esta gente es descrita por el salmista como gente malvada, que hace el mal, que son miserables despilfarradores,
que son apóstatas de Dios, que están alejados de Dios y que sus corazones están llenos de ceguera y de maldad perversas. Y estos dicen en sus corazones, que son muy perversos y de los cuales proceden todos los malos pensamientos, pensamientos que están llenos de ateísmo, de impiedad. Ellos se esfuerzan por trabajar en dos creencias. La primera es que no hay Dios, entonces esto deriva que entonces si no hay Dios, no hay valor en Él, no hay algo por lo cual nosotros deberíamos considerarlo como algo especial. Y lo segundo es que como no hay Dios y no tiene valor, si no existe Dios, no existe autoridad ni parámetros de virtud reales. Este tipo de personas, los necios a los cuales el salmista se está refiriendo, quieren persuadir a sus corazones en negar la existencia de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para no tener que rendir cuentas y así poder seguir pecando imprudentemente, constantemente. Sin embargo, para Dios, es decir, quitarle a Dios sus perfecciones, sus atributos, quien Él es realmente, es decir, negar que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo conoce, negar que Dios está en todo lugar, es decir, que es omnipresente, y quitarle esas virtudes a Dios va a hacer que el hombre se incline a pensar que Dios es negligente, que Dios es alguien despreocupado de los asuntos de este mundo y que nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno autoritario del Señor. Negar las providencias de Dios, negar sus perfecciones, es tanto como negar su existencia o que hay un Dios. Esta necedad es entonces también un desprecio inminente en contra de aquel que es el propósito de la religión. El propósito de la religión no es lo que tú hagas, no es lo que tú pretendas hacer, no son tus intenciones. El propósito de la religión es Dios. Vamos a definir entonces qué es religión para evitar confusiones, para que tengas en cuenta qué es la religión en verdad. Entonces, ¿por qué es tan importante la religión? ¿Qué es la religión? Vamos a explicarla brevemente y vamos a tomar como base de esta definición el primer libro de la institución de la religión cristiana del pastor Juan Calvino, el cual en el primer y segundo capítulo nos define la religión. La religión entonces es pues tres cosas. La religión primero es una relación personal entre el individuo, es decir, la persona y Dios. Lo segundo es que esta relación entre el hombre y Dios se basa o tiene como fundamento la fe en Jesucristo como el Salvador del mundo. Y lo tercero es que esta religión implica o tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios, tiene que ver con la adoración a Dios y una vida de santidad. La religión entonces, querido joven, es una relación personal entre Dios y el hombre. Y vamos a destacar dos aspectos muy importantes de la religión. Primero es el conocimiento. Calvino creía que la religión comienza con el conocimiento de Dios, y este conocimiento se obtiene a través de la revelación divina, es decir, las Escrituras. Lo segundo entonces es primero conocimiento de Dios, segundo la adoración a Dios. El hombre fue creado para adorar a Dios. La religión entonces implica la adoración a Dios. La adoración es una expresión de nuestro amor y de nuestra gratitud a Dios. Entonces, la religión verdadera, querido joven, excluye a todas las demás religiones. ¿Por qué? Porque su base está en Jesucristo, como ha sido revelado en las Escrituras. Esto significa que los creyentes, en base a su relación con Dios, en base a su conocimiento de Dios y en base a cómo adoran a Dios, van a ser llevados a cambiar sus vidas,
a santificarlas, a quitar lo imperfecto de ellas. Entonces la religión no estará completa si solo conoces a Dios, si solo pretendes adorarle. La adoración o la religión verdadera es reflejada en santidad. Es en la semejanza que tendrás en esta tierra de parecerte a Jesucristo. Entonces, como un primer aspecto muy importante del desprecio a la religión es que el desprecio de la religión es despreciar a Dios y despreciar su palabra. Por consecuencia, entonces, el desprecio por la religión es un especial y malicioso peligro para ti, joven. Y siempre se puede observar que de todas las edades, los jóvenes son los que tienen menos respeto por la religión. Nadie como los jóvenes menosprecian y rechazan los medios de gracia, es decir, la oración y la lectura o estudio de la palabra de Dios. Nadie participa tampoco en nuestros cultos, querido joven. Y si tienes dudas, puedes preguntarle a nuestros hermanos de la iglesia, ¿quiénes son los que menos participan de la adoración a Dios? La respuesta vendrá por sí sola. Cuando están los jóvenes presentes, usan muy poco la Biblia, no oran, cantan muy poco y escuchan muy poco las predicaciones. Nadie tanto como los jóvenes faltan a las reuniones de oración, a las conferencias, a todas las actividades entre semana que ayudan al alma. Los jóvenes parecen pensar que no necesitan de Dios, que no necesitan de estas cosas, que quizás sean buenas para las mujeres, para los ancianos, pero no para ellos. Les da vergüenza que alguien piense que les importa su alma. Hasta podríamos decir que parece como si para ti, joven, fuera una deshonra ir al cielo. Y esto es despreciar la religión. Este es el mismo espíritu que hizo que los jóvenes de Betel se burlaran de Elías. No sé si recuerdas esta enseñanza tan curiosa. Jóvenes se burlaban del profeta de Dios. Y está la providencia inmediata del Señor, que Dios ejerció su juicio inmediato sobre ellos y fueron devorados. No juegues con las cosas de Dios. No te burles de los que adoran a Dios. Si vale la pena tener la religión, vale la pena ser sincero en cuanto a ella, ser lo más puro e íntegro con ella. Despreciar las cosas santas que están en las Escrituras es ir en camino a la infidelidad. Cuando alguien hace una broma o se burla de cualquier parte de la cristiandad, no me sorprende o no nos va a sorprender enterarnos que en realidad nunca va a resultar ser un creyente. No juegues con Dios. Joven, ¿realmente has tomado tu decisión en cuanto a esto? ¿Has mirado bien el abismo que tienes delante de ti? ¿Has visto lo peligroso que es si persistes en despreciar la religión? Por eso nos viene otra vez a la mente el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el necio y ningún otro más que el necio, la persona que dijo que no hay Dios pero nunca lo comprobó. Recuerda que si hay un libro que ha dado pruebas de ser verdad, de principio a fin, por todo tipo de evidencias, ese libro es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia ha desafiado todos los ataques de sus enemigos que quieren desacreditarla. La Biblia ha desafiado a aquellos que solo se ocupan de encontrar errores en ella. En el Salmo 18:30, el salmista dice de la Escritura, la palabra de Jehová es acrisolada. ¿Qué es acrisolada? Hoy también lo cantamos en el himno que cantamos con nuestro hermano Jair. Acrisolado significa puro, significa virtuoso, significa digno de honra, significa algo intachable, algo que es íntegro. Entonces la Biblia ha sido puesta a prueba estos 2000 años en todos los aspectos, y en cuanto más la ponen a prueba, más evidente ha sido digamos que ha comprobado ser la palabra del Dios mismo, del Dios verdadero. Entonces, ¿en qué vas a creer, querido joven, si no es en la Biblia?
La única otra opción es creer en algo ridículo, en algo absurdo. Y tú puedes estar seguro que nadie es tan totalmente incrédulo como el que niega que la Biblia es la palabra de Dios. Y te has preguntado, ¿y si realmente la Biblia es palabra de Dios? Ten cuidado de no despreciarla. Otra cosa muy importante que podemos decir del desprecio de la religión es que si despreciamos la palabra del Señor, si despreciamos las Escrituras, también vamos a despreciar la religión, su religión. Los hombres podrán decirte que hay dificultades en la Biblia, que hay cosas muy difíciles de entender, y es cierto, pero no sería el libro de Dios, el libro de la mente que todo lo contiene, no sería palabra de Dios si no hubiera dificultades para entenderla. ¿Y qué pasa si hay dificultades en entenderla? No desprecie las medicinas porque no puedes explicar todo lo que el doctor hace gracias a ellas. Pero digan lo que quieran los hombres, lo que es necesario para ser salvos está más que claro en la Escritura. Puedes estar muy seguro de algo, y es que las personas no rechazan la Biblia porque no la entienden. Las personas rechazan la Biblia porque la entienden, porque la Biblia desprecia y rechaza el pecado y los cita a un juicio que ellos no quieren ver. Las personas no rechazan el Evangelio porque no les pueda caber en su cabeza. La desprecian porque sí la comprenden y tratan de creer que es falsa, que es inútil, que es ridícula. Y los hombres cuestionan la verdad del cristianismo porque detestan tener que practicarlo. Joven, entonces te pregunto, ¿cuándo falló Dios y no cumplió lo que dijo? Nunca. Lo que ha dicho el Señor siempre se ha hecho, y lo que Él ha prometido siempre lo ha cumplido. ¿Acaso no cumplió su palabra cuando mandó el diluvio? ¿Falló en lo que dijo que haría con Sodoma y Gomorra? No, Él no ha fallado tampoco con respecto a lo que dijo de los judíos hasta este momento. Nunca ha fallado. Él siempre ha cumplido lo que está en las Escrituras. Ten cuidado, joven, de no ser hallado entre aquellos a quienes Dios desprecia. No te rías nunca de la religión, nunca bromees con las cosas santas, nunca te burles de quienes son serios y sinceros en los asuntos que conciernen a tu alma. El tiempo puede llegar cuando te des cuenta de que aquellos que serán siempre felices son aquellas personas de las cuales tú te burlaste y menospreciaste por haberle hecho caso a las santas Escrituras. Es así que podemos aplicar esta enseñanza de dos maneras, y puedo dirigirme a los jóvenes y a los hermanos. La primera es, aléjate del pecado, nunca juegues con él. Ve por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice el apóstol: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermano y joven, estos placeres de la vida, lo aparentemente bueno y delicioso que ofrece este mundo, no proviene de quien te creó. Lo que proviene de quien te creó ha sido revelado en la palabra de Dios. Si está fuera de ella, es perteneciente al mundo. Y me dirijo a aquellos jóvenes que han creído en Jesucristo, aquellos que han puesto al Señor sobre su corazón, que han puesto la ley de Dios sobre su corazón. Nunca olvides de quién eres hijo. Nunca olvides que eres hijo de su majestad. Fuiste hecho hijo de la majestad de Dios. Por lo tanto, cuando seas tentado, recuerda que tus pecados crucificaron al Hijo de Dios. Por lo tanto, si a nuestro Salvador le generaron dolor y angustia, ¿por qué habrías tú de jugar con él? Siempre recuerda que acercarse al pecado es como jugar con el betún. No juegues con el pecado, no juegues con Dios. Nuestro Señor es tan santo que murió en la cruz
y por los pecados que Él tanto detesta. Por eso no juegues con ellos, aléjate de ellos, más bien considera al Señor, al Salvador. Lo segundo es que para contrarrestar ese amor al placer o al mundo y para contrarrestar ese desinterés natural que tenemos por rechazar a Dios y su ley, acuérdate de amar al Señor. Vimos hoy y leímos hoy el Shema. Muchos de los cristianos toman el Shema como un cliché, como algo que, soy cristiano, entonces recitan perfectamente el Shema. Pero el Shema es mucho más profundo. El Shema va directo al corazón. El amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente conllevará a las personas a buscar la presencia constante de Dios, acercándose a Él en oración y buscándole por medio de las Escrituras. Joven, por favor, acude a las Escrituras. Las Escrituras son la fuente de la sabiduría, pues es el Espíritu de Dios hablando por medio de ellas. Las Escrituras a veces parece que los jóvenes piensan que no, que están desactualizadas, que son muy antiguas, que son muy anticuadas. Pero si te dedicas a estudiar la palabra del Señor, si te falta fe, pídela a Dios. Si te falta sabiduría, pídela a Dios, que Él te la va a dar. Y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios te va a enseñar cómo vivir, cómo caminar en esta tierra, cómo sufrir el agravio, cómo dar la otra mejilla cuando la primera cachetada ha dolido demasiado. La palabra del Señor te va a enseñar a cómo sostenerse de una manera firme cuando la prueba o la tentación o las providencias malas vienen a nosotros. La palabra del Señor y su Espíritu va a ser de ti como un roble que se sostiene firme aún cuando vienen las tormentas, cuando viene un terremoto. La palabra del Señor puede darte sabiduría. Y para terminar, dice el pastor Spurgeon, explicando lo que significa este versículo. A nuestro entender, abro la frase, a nuestro entender es un bendito privilegio que tengamos el permiso para amar a una persona tan grande como Dios. Y aunque estas palabras son un mandamiento, lo sentimos como una invitación amorosa y tierna a ser un beneficiario de la dicha más elevada y grande que pueda haber. Amar a Dios de todo tu corazón significa intensamente. Amar a Dios de toda tu alma significa con sinceridad y con ternura. Y con todas sus fuerzas significa con toda tu energía, facultades y posibilidades de tu naturaleza. Quiera el Señor ser tu fortaleza, ser tu Salvador. Oremos.